El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el arrúsbico, y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar de fijación de carbono se llaman plantas C3, por el compuesto de 3 carbonos, 3-PGA, que produce la reacción. Casi 85% de las especies de plantas del planeta son C3, como el arroz, trigo, soya y todos los árboles. Se dice básicamente que una planta normal que no tiene adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración se llaman plantas C3. En las plantas C4 las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin están separados físicamente. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células del mesófilo, que es básicamente el tejido esponjoso en el centro de la hoja, y el ciclo de Calvin ocurre en las células espaciales alrededor de las venas de la hoja. Esas células se llaman células de haz vascular. En esta fotosíntesis, primero el CO2 atmosférico se fija en la célula del mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos, llamado oxaloacetato. Este paso se lleva a cabo mediante una enzima no rúsbico, PEP-carboxilasa, que no tiende a unirse al dióxido. Después, el oxaloacetato se convierte en una molécula similar, llamada malato, que puede transportarse hacia las células de haz vascular. Dentro de estas, el malato se descompone y libera una molécula de CO2. Luego el arrúsbico fija el CO2 y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como en la fotosíntesis 3. En este proceso se debe gastar ATP para que la molécula de 3 carbonos regrese a la célula del haz vascular y quede lista para recoger otra molécula de CO2 atmosférico. Sin embargo, dado que las células de mesófilo constante bombean CO2 hacia las células del haz vascular vecinas en forma de malato, siempre hay una alta concentración de CO2 en comparación con el dióxido, alrededor del rúsbico. Esta estrategia reduce al mínimo la fotorrespiración. Las vías C4 se utilizan en cerca del 3% de todas las plantas vasculares. Algunos ejemplos son el garrachuelo, la caña de azúcar y el maíz. Plantas CAM. Algunas plantas adaptadas a ambientes secos como los cactus y las piñas utilizan la vía del metabolismo ácido de las crasuláceas para reducir al mínimo la fotorrespiración. En vez de separar las reacciones dependientes de la luz y el CO2 en el ciclo de Calvin en el espacio, las plantas CAM separan estos procesos en tiempo. Por la noche abren sus estomas para que el CO2 se difunda en las hojas y se fija en el oxaloacetato mediante la PEP-carboxilasa. Básicamente el mismo paso que usan las plantas C4, que luego se convierte en malato o en un ácido orgánico de otro tipo. Este ácido orgánico se almacena dentro de las vacuolas hasta el día siguiente. Durante el día las plantas CAM no abren sus estomas, pero todavía pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Esto se debe a que los ácidos orgánicos se transportan fuera de las vacuolas y se descomponen para liberar CO2, que entra en el ciclo de Calvin. Esta liberación controlada mantiene una alta concentración de CO2 alrededor del rúsbico. Diferencias entre los 3 tipos de fotosíntesis. Número 1. C3. No hay separación de dióxido de carbono y del ciclo de Calvin. Los estomas están abiertos en el día y están mejor adaptados en ambientes frescos y húmedos. Número 2. C4. Su separación entre dióxido de carbono y el ciclo de Calvin es entre los mesófilos y las células de haz vascular. Sus estomas están abiertos en el día y están mejor adaptados en ambientes cálidos y soleados. Número 3. CAM. La separación del CO2 y el ciclo de Calvin es entre el día y la noche. Sus estomas están abiertos en la noche y están mejor adaptados en ambientes muy cálidos y secos.